Vamos a estudiar nosotros en el tema 6 la civilización romana, la otra gran civilización de la antigüedad junto con la civilización griega. Los romanos, si uno los compara con los griegos, eran más primitivos y eran menos civilizados, pero eran hombres más prácticos. A raíz de esos, pese a no tener tantos desarrollos teóricos, no tener tanta filosofía o tanta ciencia, lograron construir un imperio grandísimo que llegó a ocupar gran parte de Europa, el norte de África y la zona de Asia Menor. ¿Cómo se originó la civilización romana? Bueno, tenemos la leyenda y la historia. La leyenda trata de relacionar la civilización romana con héroes griegos. Entonces dice la leyenda que el rey de Troya, el rey de Eneas de Troya, se escapó durante la guerra de Troya y se trasladó a la península itálica, donde hoy está Italia. Y ahí tuvo descendientes, tuvo hijos, tuvieron nietos, etcétera, hasta que tuvo dos descendientes llamados Rómulo y Remo. Dice la leyenda que Rómulo y Remo sobrevivieron porque los querían matar, porque una loba les dio de mamar la leche y así no se murieron siendo bebés. Dice la leyenda que Rómulo y Remo son los que fundaron la ciudad de Roma y le hicieron unas murallas alrededor de la ciudad. Y que dijeron que esas murallas iban a ser sagradas y que nadie que no respete las murallas merecía vivir. Y fue así que en una oportunidad Rómulo lo vio a Remo que pasó por las murallas y no por la puerta y lo mató. Eso se llama un fratricidio. Por eso el símbolo de la ciudad de Roma es la loba con los dos gemelos, Rómulo y Remo. ¿Mm? Por ejemplo, es el símbolo del el equipo La Roma, que es un equipo de fútbol también, es el símbolo de la ciudad. Esta es la leyenda. En la historia lo que nosotros sabemos, no sabemos quién fue el que llegó, eso no queda en la historia, pero sí que fue fundada la ciudad de Roma alrededor del año 753 a.C. para defenderse de otros pueblos que había en la región. Eso es lo que nos dice la historia. Ven, por ejemplo, es una sociedad italiana en Posadas, en Misiones, Argentina, y arriba tienen la loba con los dos gemelos, porque es el símbolo de Roma. Y eso que tiene abajo es el símbolo de la Legión Romana. Y este es el escudo del equipo, la Roma, del equipo de fútbol, que también pone la esloba con los dos gemelos, Rómulo y Remo. ¿Mm? Es un equipo de primera división. La ciudad de Roma, o la civilización romana, fue cambiando con su forma de gobierno a lo largo del tiempo. En la antigüedad fue una ciudad-estado, como las polis griegas, solo que aquí no se llamaban polis, y era la única, no había muchas, era Roma, nada más. Y ahí tenían un rey, era monarquía. A medida que se fue haciendo más grande, ¿m? Era la civilización y empezaron a conquistar otras regiones, empezó a necesitar un gobierno un poquito más complejo y además tuvieron mala experiencia con un rey, Tarquino el Soberbio. Ese rey se aprovechaba de que era rey para hacer lo que quería. Y su hijo se aprovechó de una chica también aprovechando que era el hijo del rey. Entonces hicieron una revolución los romanos y dijeron no queremos tener nunca más un rey. Y fundaron una república. ¿Qué diferencia hay entre una monarquía y una república? En una monarquía gobierna un rey. En una república gobiernan muchos magistrados. Y a su vez a esos magistrados se los elige, se los vota. Y a su vez van a estar en el gobierno por un tiempo, no toda la vida como ocurría con el rey. O sea, la monarquía era uno que gobernaba, vitalicio durante toda su vida y hereditario. Cuando él moría, heredaba la corona a su hijo. En la República no. Gobiernan varios, los magistrados, electivo porque los elige la gente y además periódico porque es por un tiempo, por un periodo. Durante la República consigue una gran expansión la civilización romana, conquistando prácticamente toda Europa, el norte de África, Asia Menor,
¿Mm? Se extiende más allá de la península itálica y conquistan también Grecia y el imperio de Alejandro. Incorporan mucho de la cultura helenística, mucho de lo que habían desarrollado los griegos y los orientales. Pero ¿qué pasó? Era muy grande ya la república. Y esta forma donde había varios que gobernaban empezó a haber peleas entre ellos y guerras y luchas entre los generales que querían ser los que iban a gobernar. Y a raíz de eso abandonó la civilización romana la república y en su lugar instaló un emperador y nace el imperio romano. Al principio los primeros emperadores eran emperadores con poder limitado, que tenían poder pero no todo el poder. Es lo que se llama el periodo del Principado. Dentro de este periodo hubo un emperador muy famoso llamado Augusto, que fue el emperador en tiempos que en Judea, que era una provincia romana, nació Jesús, cuando Augusto era el emperador de todo el imperio. Con el tiempo cada vez los emperadores se hicieron más poderosos, y el principado dio lugar al dominado, en donde siguieron teniendo un emperador, pero era un emperador muy poderoso, en donde se destacó un emperador llamado Diocleciano, que consiguió grandes triunfos para el imperio romano. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que cada vez que se moría el emperador, cuando tenía varios hijos, empezaban una pelea entre sus hijos y los generales para ver quién iba a ser el emperador que iba a venir después. Hasta que los emperadores empezaron a repartir el imperio. Entonces un emperador que tenía dos hijos, lo repartía en dos para darle uno a cada uno. Después había luchas entre ellos y uno lo reunificaba y conquistaba todo de nuevo. Pero este emperador, por ejemplo, tenía dos generales que eran muy buenos y los adoptaba como hijos. Y a su vez tenía dos hijos, entonces tenía cuatro. Entonces lo dividía en cuatro el imperio, para que cuando él muera quede la cuarta parte para cada uno. Pero cuando moría, se ponían a entrar en guerra los generales y sus hijos para quedarse como únicos emperadores. Hasta que al final quedó dividido en dos el imperio romano. Imperio romano de Occidente, con capital en Roma, que hoy es la capital de Italia. Imperio romano de Oriente, con la capital es Constantinopla, que hoy es la ciudad de Estambul, una ciudad de Turquía. Quedó dividido en dos. Entonces vemos las cuatro etapas de la historia política de Roma. Primero fue una ciudad-estado con un rey, después una república inmensa gobernada por magistrados, después un imperio, y al final quedó dividido en dos con dos emperadores. Una para la parte de Oriente, uno para la parte de Occidente. Aquí nosotros vemos, en una imagen, cómo se va sucediendo en el tiempo. Vemos el periodo donde estaba Grecia, todavía los romanos no estaban desarrollando, los griegos empezaron a establecer colonias, alrededor del año 800 a.C., se instala la ciudad de Roma, ese puntito rojo que vemos en la península itálica, a la ribera del río Tíber. Empezó a crecer, esa ciudad se empezó a hacer más poderosa, los griegos empezaron a colonizar el sur de Europa, el norte de África. Los romanos empezaron a ampliar su poder dentro de la península. El rey de Roma ya no era rey de una sola ciudad, sino que era rey de un territorio más grande. El rey de la ciudad de Roma. Conquistan Grecia, los romanos también, y se funda la república. Dejan de tener rey y pasan a tener magistrados. Y siguen expandiéndose. Como vemos aquí ya tomaron varias ciudades, islas del Mediterráneo, además de Grecia, Asia Menor, el norte de Roma, el norte de África, hasta que viene un general, que después fue cónsul, fue magistrado romano llamado Julio César, que conquista la Galia, que es el territorio donde hoy es Francia, al norte de Europa. Lo logra conquistar Julio César, se hace muy famoso, a raíz de esto lo nombran cónsul y amplía todavía más el territorio del imperio, Julio César con sus naciones. Y después, cuando va a ser imperio, cuando va a tener un emperador, va a conseguir su máxima expansión, en donde, como ustedes ven, gran parte de Europa, incluyendo parte de Inglaterra o parte de las Islas Británicas, Asia Menor, el norte de África, va a estar todo controlado por el Imperio Romano. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, primero, ¿cómo fue Roma? Políticamente, una monarquía, tenía un rey. Después, una república,
magistrados, que los elegía la gente, los ciudadanos nomás, ¿no? Y por un tiempo, y después un imperio con un emperador. Vemos en esta imagen también cómo fue creciendo el Roma. Primero era una ciudad-estado, nada más, con un rey, una monarquía, después se hizo una república y empezó a crecer en sus dominios como república y empezó a tomar más territorio. ¿Mm? Y después se empezó a expandir fuera de Italia, la República Romana, a tomar más territorio. Julio César conquista la Galia para la República Romana. ¿Mm? Y después se hace un imperio, el imperio de Augusto, de Tiberio, de Claudio, y sigue creciendo el imperio romano. ¿Mm? En su primera etapa, cuando era una monarquía, cuando tenía un rey, ¿quiénes gobernaban el reino de Roma, que era prácticamente una ciudad? Por un lado estaba el rey, pero el rey tenía un consejo asesor, tenía gente que lo aconsejaba. Ese consejo asesor se llamaba Senado. ¿Por qué? Porque Senex, en idioma latín, que es el de los romanos, quiere decir anciano. El Senado era el consejo de los ancianos. Se pensaba que como eran ancianos, como eran personas que habían llegado, transcurrido toda su vida, sabían más, tenían más experiencia. Entonces eran los mejores para aconsejarlo al rey. Pero como yo les mencioné, cuenta la leyenda que hubo un rey llamado Tarquino que se abusó de su poder como rey, y su hijo que se abusaba con las mujeres porque era el hijo del rey, y entonces los romanos dijeron, no queremos tener más rey, a partir de ahora nosotros vamos a elegir a los que nos gobiernan. Y no nos van a gobernar de por vida, nos van a gobernar por un tiempo y después vamos a volver a elegir. Eso es la república. ¿Mm? Y esto que nosotros vemos, que hoy en día estamos acostumbrados porque vivimos en una república, nuestro país se llama la República Argentina, viene de los romanos, de los antiguos romanos. No como los griegos que tenían democracia directa, los atenienses. Acá no era democracia directa. Sí era república, porque los que gobernaban son elegidos por la gente para gobernar y por un tiempo determinado. En esta imagen vemos cómo un senador está hablando con los otros senadores para que aprueben o no aprueben las leyes. ¿Mm? Como ahora. Durante la República ya no gobernaba el rey con el Senado. Gobernaban los magistrados, que eran funcionarios que se los elegía por un tiempo, y había muchos diferentes. ¿Mm? También estaba el Senado, que aprobaba las leyes, el Senado ahora, no solamente asesoraba. En el Senado estaban los que habían sido magistrados antes y los patricios. Los patricios era la clase social superior, la clase social más rica. Entonces el que había sido magistrado, el que había sido gobernante, cuando dejaba de gobernar pasaba a ser parte del Senado para aconsejarlos a los nuevos gobernantes y aprobarle las leyes. Y además aparece otro órgano de gobierno que se llaman comicios. Los comicios eran las votaciones de la gente en la cual votaban para elegir a los magistrados. Aún al día de hoy se le llama comicio a veces a una elección. Te van a escuchar hablar, decir, bueno, ¿cuándo son los comicios? Los comicios este año son en septiembre. ¿Qué se quiere decir? ¿Cuándo se vota? Y eso viene también de la época romana, el nombre. Los magistrados eran los funcionarios que gobernaban. Eran varios, nunca era uno solo, porque los romanos no querían que les pase como les pasó cuando lo tuvieron al rey Tarquino, que se abusó. Entonces por lo menos había dos de cada magistrado, no uno solo. Es como si nosotros en lugar de un presidente tuviéramos dos presidentes y dos gobernadores, por lo menos dos. Dos con la misma magistratura. ¿Eh? Se los elegía, los votaba la gente, eran periódicos, o sea, duraban un tiempo, no eran de por vida, no cobraban, trabajaban gratis. Porque la idea de los romanos era que era un honor. ¿Cómo vas a cobrar si te estamos haciendo el favor de dejarte gobernar? Que es una cosa muy buena. Eran patricios. Patricios quiere decir que eran personas que venían de familias con dinero. No necesitaban el sueldo. ¿Mm?
no podían ser magistrados. Los que no provenieran de esas familias no podían ser magistrados. Entonces no se daba el caso de gente pobre que no podía acceder porque no tenía dinero. ¿Mm? Y además existía como como una cuestión de grados, de niveles. Para ocupar magistraturas más importantes, primero había que haber ocupado las menos importantes. A eso le llamaban cursus honorum. O sea, como un curso de honor. Ahora no es así. Alguien puede ser directamente presidente y puede ser. Pero, por ejemplo, sería como si ahora fuera que para ser gobernador primero tuviste que ser intendente y para ser presidente primero tuviste que ser gobernador. Y no es necesario, según las leyes argentinas. Aunque es común que pase, porque para hacerse conocidos, generalmente los personajes que son para presidente, primero gobernaron otras cosas y así se hicieron conocidos para que la gente lo vote. Pero no es necesario. Una persona famosa que la gente la conoce se puede presentar directamente para ser presidente. En Roma no. Tenías que haber antes tenido otros cargos menores, inferiores. Por ejemplo, magistrados más importantes, los cónsules. Los cónsules eran los que gobernaban la república. Es como si nosotros dijéramos hoy el presidente, pero eran dos, no uno solo. ¿Por qué dos? Y porque no querían que uno se haga muy poderoso. Entonces sí o sí tenía que compartir el poder con otro. No querían que les pase como les había pasado con el rey Tarquino. Hubo algunos cónsules muy famosos. El más famoso de todos, Julio César, que fue el que conquistó la Galia, fue el que se había enamorado de la reina Cleopatra de Egipto. Pero Julio César se hizo tan poderoso, porque la gente lo quería mucho, porque había conquistado la Galia y tenía mucha fama de ser un gran general, que hubo algunos senadores que tuvieron miedo de que se haga un tirano, que quiera hacerse rey. Y entonces conspiraron y lo mataron. Lo llamaron al Senado a, a que declare y lo acuchillaron. Y el que lo cuchilló primero, dice la leyenda, fue Bruto, el senador Bruto, que era su sobrino. Otro famoso cónsul fue Pompeyo, que era el enemigo de Julio César, y que con Julio César competían para ver cuál controlaba más. Y otro famoso fue Octavio, que fue el último cónsul, que fue tan importante porque él logró reunir, digamos, pacificar Roma cuando se estaban haciendo la guerra entre los generales, que pasó a ser el primer emperador y cambió el nombre y pasó a llamarse Augusto. Augusto quiere decir querido por los dioses, ungido por los dioses, elegido por los dioses. Y por eso él cambió de nombre para mostrar ese destino que tenía de pacificar Roma. Este era un magistrado que era el cónsul, pero había otros, es como que ahora que nosotros tenemos presidente, vicepresidente, ministro, secretario, bueno, ¿cuáles tenían ellos, los romanos? Cónsul era el que gobernaba. Pretor era el que se hacía cargo de la justicia, de los juicios. No era el juez exactamente, pero casi. Los ediles. Los ediles se ocupaban de los asuntos de la ciudad, no de la república, sino de la ciudad puntual donde estaban. Por ejemplo, cuestiones de robos, si había robos, o cuestiones si había una epidemia. Los cuestores, ediles sería algo parecido a lo que podría ser el intendente, pero no exactamente igual porque, por ejemplo, la policía no depende del intendente, depende del gobernador. Los cuestores se ocupaban del dinero público. Sería como hoy sería tipo el tesorero, el que manejaba el dinero. Los censores se ocupaban de hacer el censo. Hoy en día el censo le damos importancia porque cuenta a las personas y cómo las personas son, pero en Roma era importante porque el censo, además de contar a las personas, contaba los bienes que las personas tenían y en función de ese censo eran los impuestos que tenían que pagar. ¿Mm? Y había un magistrado
que crearon para defender a la gente que no era rica, a la gente más pobre, que le llamaban la plebe, los plebeyos. Ese magistrado se llamó el tribuno de la plebe. Era el defensor de los plebeyos. Los plebeyos eran los que no eran patricios. Los patricios eran las clases altas, los más ricos, los que venían de las familias que habían fundado Roma. Los plebeyos, la gente común. Para que la defienda a la gente común, crearon los romanos el tribuno de la plebe. Lo crearon porque si no la gente común se rebelaba cuando las cosas no... Entonces crearon un defensor, entonces bueno, él los va a defender para que ustedes puedan tener la situación un poco mejor. Este cuadro muestra a Julio César después de que los senadores lo mataron. Ahí se lo ve a Julio César a la izquierda en el piso y se ve al fondo a los senadores con un cuchillo. Porque para que no los puedan hacer responsable a ninguno, lo acuchillaron todos, digamos. Entonces no se puede saber quién lo mató, porque todos lo acuchillaron. Después los seguidores de Julio César mataron a los senadores que participaron de esto también. Fue una época muy dura en Roma porque imagínense que esto era contra el gobernante más importante. Es como si alguien ahora entrara en la casa de gobierno y lo cuchillara al presidente, varios, y que varios sean gobernadores o diputados, y después otros van y los matan a ellos, y es un lío, imagínense lo que es la Argentina. Bueno, eso pasó en Roma. Hay una circunstancia famosa, importante, por la cual lo acusaban a Julio César. La República Romana le tenía miedo al ejército. Al ejército. ¿Por qué? Porque decían, nuestra libertad, nuestros derechos los podemos perder si viene el ejército contra nosotros. Porque el ejército tiene armas, tiene soldados. Entonces habían establecido una prohibición. Hay un río en Italia, al norte de Roma, que ustedes lo ven allí en el mapa, que es el río Rubicón. ¿Mm? Y el ejército tenía prohibido cruzar el río ese. No podían ir hacia el sur, porque la idea es que hacia el sur era una zona sin militares, de modo que los ciudadanos romanos estén tranquilos y pudiesen tomar las decisiones. El ejército era para combatir afuera y conquistar más, no para meterse en Roma, para que los ciudadanos de esa manera puedan ser libres. Tenían prohibido. Ahí ustedes ven una imagen a la izquierda. Cuentan que Julio César, cuando volvía de haber conquistado la Galia, acá está París, está en la Galia, avanzó con su ejército hacia Roma y teóricamente no podía pasar, como ustedes ven ahí las imágenes. No debería haber cruzado el río, pero él decidió cruzarlo igual con su ejército. Y por eso fue que los senadores lo consideraron un traidor, alguien que podía convertirse en un tirano y lo asesinaron. Pero dicen que cuando se le acercaron a los generales, a Julio César, le dijeron, pero ¿cómo? Esto no se puede cruzar. Entonces Julio César se detuvo en la orilla, con dudas si cruzarlo o no. Y al final dio la orden de cruzar el Rubicón. Y cuando cruzó el Rubicón, le dijo a sus generales, alea iacta est, la suerte está echada. Como diciendo, ya no jugamos, ya no hay vuelta atrás. Por eso, la palabra cruzar el Rubicón, la expresión, pasó a ser conocida como una expresión que refiere cuando uno tiene que tomar una decisión que es muy arriesgada y una vez que uno lo hace ya no hay marcha atrás. Ya uno no se puede arrepentir. Es como si nosotros dijéramos, por supuesto, no es nada importante, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, ¿querés rendir o no? Pero mirá que desde que yo te doy el examen ya no te podés dar marcha atrás, ya tenés que rendir. Eso sería cruzar el Rubicón. Uno toma el riesgo. Una vez que lo tomó, ya está. Uno va a tomar un crédito al banco. Entonces en el banco le dan los papeles. Bueno, mire, firme acá para que le demos el dinero y usted lo tiene que devolver. Y bueno, una vez que uno firmó, se arriesgó porque después hay que devolverlo. Cruzar el Rubicón. ¿Mm? Los romanos, a diferencia de los griegos, eran hombres prácticos. No se destacaban por la teoría, por lo que pensaban. Se destacaban por lo que hacían.
se destacaban como juristas, es decir, como cultivadores del derecho. Crearon un derecho muy importante que hasta el día de hoy se aplica en muchos países. Se destacaron por la política, por la ingeniería, hacían acueductos por los cuales llevaban el agua desde los manantiales, decenas de kilómetros hasta la ciudad, desagües para llevarse el agua, digamos, con la suciedad de las ciudades. La diplomacia. La diplomacia es el arte de negociar con otros países. Y por eso también pudieron conquistar el imperio tan grande, porque no lo hicieron todo con la violencia, también lo hicieron con la diplomacia. Y se destacaron por la organización militar, por el gran ejército. Por ejemplo, para los romanos era muy importante construir caminos, porque ellos sabían que si tenían un imperio grande, tenían que poder llevar a los soldados de una punta a la otra si los atacaban, porque si no, no iban a poder defender si los atacaban de varios lugares. Entonces construyeron todos caminitos por toda Europa, que cruza, y muchos terminan en Roma. Por eso hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, porque tenía que ver con la red de caminos que habían hecho los romanos. Había muchos caminos que conducían a Roma, es verdad. En materia de arte, en materia de ciencia, de filosofía, de religión, no eran muy creativos. Copiaban lo bueno de los pueblos que ellos conquistaban. Se llevaron mucho bueno de los griegos en esto. Ellos, más que inventar cosas nuevas en estas áreas, copiaban lo de los otros pueblos.